Muy buenas noches. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Israel Ramírez. Él es ingeniero de petróleo, pero es popularmente conocido como Pablo Beltrán, jefe negociador del llamado Ejército de Liberación Nacional, ELN, por la paz del país. Se está cumpliendo un año del gobierno del presidente Petro y en este programa avanzamos en el análisis que la nación hace sobre su primer año de gestión. Anoche fue el ex general y ex vicepresidente Óscar Naranjo, que habló sobre el problema de seguridad. Nuestro invitado de esta noche va a hablar del proceso de paz total, el gran programa del presidente de la República. Don Pablo, muy buenas noches. Gracias por aceptar esa invitación. ¿Qué le parece el gobierno del presidente Petro? Una novedad, porque es la primera vez que hay un presidente de un signo progresista y eso le da una oportunidad adicional a este proceso de paz. Lo que es bueno. Es positivo y augura buenos resultados. ¿Usted ha tenido ocasión de conversar con él durante este primer año de gobierno? Lo saludamos en La Habana cuando asistió a la firma de los últimos acuerdos. ¿Y? Lo vimos comprometido con este proceso. Es decir, tiene confianza todavía. Yo pienso que está actuando en la dirección correcta de avanzar en el proceso de paz que él prometió. Ahora mire, doctor Beltrán, en una encuesta recientemente hecha por el Centro Nacional de Consultoría, la gente mostró mayoritariamente cierta incertidumbre sobre lo que pasó en este primer año de gobierno y lo que puede pasar. ¿Usted tiene incertidumbre? Nosotros en el ELN somos conscientes de una cosa, que el gobierno quiere impulsar los cambios que dijo en su programa en la campaña, pero también hay sectores políticos que no quieren que esos cambios ocurran y se le oponen. Entonces hay un pulso entre un gobierno que quiere hacer unos cambios y unos sectores que se le oponen. Eso da una incertidumbre. ¿Qué va a resolver la incertidumbre? Que el conjunto de la población y la sociedad también hable y diga que esto hay que cambiarlo. Eso va a acabar la incertidumbre. ¿Y cuáles son, doctor Beltrán, los sectores que se oponen a los propósitos de cambio del presidente? Es una cosa muy simple, Yamid. El país tiene una crisis económica, social, humanitaria, institucional. En eso están afectados la mayoría de los colombianos. Pero hay unos sectores, una élite, que están cómodos con esa crisis. Entonces no quieren que eso cambie. ¿Pero qué sectores? Ejemplo, yo pienso que hay sectores que están sacando ganancias de cómo está el país. Mire cómo están las ganancias de los grandes grupos y ahí está la respuesta. Pero, ¿de qué manera en un sistema capitalista que lo somos, el capital está jugando en la paz? Debe jugar en la paz porque tenemos una situación en la que cada vez hay más gente empobrecida y excluida. Mire los datos de hambre, mire los datos de pobreza, mire los datos de desempleo, el rebusque va en el 60%. O sea, quiere decir que eso está funcionando mal y hay que arreglarlo. ¿Y arreglarlo cómo? Bueno, la gente tiene que decir cómo arreglar eso. Por ejemplo, están buscando unas reformas a la salud, laboral, buscando que haya cambios. Y si usted mira, las reformas no son cosas tan drásticas como para volver el mundo patas arriba, sino una situación progresiva de mejoría. Y aún así, siendo cosas pequeñas, a juicio nuestro, hay oposición a esos cambios pequeños. Ahora, mire, señor ingeniero, usted comenzó a militar en partidos de izquierda
hace más de 50 años. Cuando estaba en la universidad. En la USO, perdón, en la UIS, industrial. sí. En la industrial de Santander. De Santander. Usted fue expulsado, ¿no? Sí, por allá a mediados de los 70. ¿Y por qué lo expulsaron? Me hicieron una acusación falsa, después la rectoría comprobó que no y me llamaron y yo no quise regresar. Ah, ¿lo llamaron de nuevo? Sí, venga, que es que nos equivocamos. ¿Y usted no quiso regresar por qué? Bueno, ya tenía una actividad política muy intensa con el ELN y ya tenía muchos compromisos de activismo político. Ah, pero perdón, usted en la Universidad Industrial de Santander era miembro del ELN. Por supuesto. ¿Estudiante y miembro? Sí, claro. ¿Y activista? Sí. ¿Dentro de la universidad? Dentro de la universidad. Yo presidía el capítulo de estudiantes de Ingeniería de Petróleos. ¿Pero eso tuvo que ver con su expulsión? No, porque había muchas protestas y creyeron que yo había participado en unos daños en bienes de la universidad. Yo no participé. Pero en la universidad en general creían o sabían que usted era miembro del ELN. No, que era un activista de izquierda. ¿Y tenía compañeros? Sí, por supuesto. ¿Y se los llevó cuando usted se fue, digamos, a la clandestinidad? No, porque en la universidad siempre había muchos grupos, entonces unos nos graduábamos y salíamos, pero los otros quedaban. ¿Y qué lo condujo a usted a la clandestinidad? Bueno, me hicieron un allanamiento a mi vivienda en Bucaramanga y hubo como una persecución por unos carros que encontraron en mi casa que me habían dado a guardar. Entonces, a raíz de eso comenzó una persecución y yo preferí pasar a la clandestinidad. Eso fue en el año 83. ¿Y cómo fue usted reclutando gente? El ELN casi que le toca decir a la gente que no ingrese, porque mucha gente cuando no ve vías de acción política para cambiar el país, dice, bueno, esto toca la fuerza y toca las puertas del ELN. Por ejemplo, esa represión tan feroz que hicieron del estallido social en 2021, que la gente protestando, le sacaban los ojos, etcétera, mucha gente dijo, no, la única solución es la guerrilla. Y mucha gente tocó las puertas del ELN, porque se le dio un trato de guerra a esa protesta social. Si no se le hace trato de guerra, pues las guerrillas no crecen. Ahí fue cuando el padre Camilo Torres se sintió, digamos, influenciado por la acción de los helenos y se integró, eso fue en el año 65. Y los hermanos Vázquez Castaño también. Sí. Y claro, era... ¿Ellos viven? Queda uno de ellos. ¿En Cuba? En Cuba vive, sí. Él es médico, ¿no? Es abogado. Ah, totalmente aislado ya. Sí, muy heleno emérito. El ELN, según usted, ¿cuántos hombres en armas tiene? Pues la inteligencia militar dice que somos 5.000. Y un amigo que le enseñó mucho a José Félix Laforí dice que a la gente hay que creerle. ¿Y sí? Sí, por ahí es la cifra. Y bueno, a propósito del doctor Laforí, ¿cómo van las negociaciones de paz? Mi pregunta, señor ingeniero Pablo Beltrán, es esa. ¿Cómo van las negociaciones con el doctor Laforí? Bueno, José Félix Laforí hace parte de un equipo muy amplio que tiene el gobierno como delegación de diálogos, presidido por Oti Patiño e Iván Cepeda. Ellos hacen un equipo compacto. Ha habido discusiones, ha habido debates, pero también ha habido acuerdos. Se hizo un acuerdo de cese al fuego que comienza ahora el 3 de agosto. Y se hizo... Mañana. Sí, hoy sí, estamos a puertas. Y se hizo un acuerdo de convocar a la sociedad a participar en esta mesa, que se va a instalar un gran comité este jueves 3 de agosto en Corferias, quedan todos invitados, y se trata de darle la voz a la sociedad. Entonces ese grupo, como de 80, 90 personas, va a hacer pedagogía
sobre este proceso de paz en todas las regiones de Colombia, va a haber encuentros nacionales aquí en Bogotá, y todo eso es un proceso que va a culminar en febrero, que va a concluir en decir cómo es que vamos a encariñar a la población colombiana con este proceso de paz. Pero ¿cómo esta gran comisión, digamos, va hasta febrero? Sí, pero tiene como un trabajo fundacional, o sea, de organizar, ir a las regiones. ¿Lo instalan? Sí, lo instalan. Crean el comité y se retiran. Sí, sí, o de pronto, si les va bien, los reeligen. Ah, pero bueno, la idea es el comité. Que arranque el jueves. No, de permanente. Sí, permanente, que haya una participación permanente de toda la sociedad. Pero un comité pequeño. Sí, son como 90, 100 personas, pero son como el motor de esa participación. Eso es digamos, una especie de colegio. Una especie de parlamento alternativo. ¿Y eso sí funciona? Pues vamos a organizarlo de la mejor manera para que no se quede ningún sector político sin participar, ni ningún sector social, ni ninguna región. Eso comienza el jueves, pasado el jueves, sí. ¿Y cómo van a organizar esa? ¿Con comisiones o cómo? Sí, va a haber 9 encuentros regionales. 9 encuentros. Regionales, sí. Es decir, Bogotá, Medellín, Cali. Sí. Los paisas son una región aparte porque consideran que no son zona cafetera. Habrá Caribe, Pacífico, Suroccidente, Centro. ¿Y eso cuánto dura? Ese proceso va a comenzar después de elecciones, porque queremos que esos encuentros regionales no se hagan antes de elecciones para que no crean que es que estamos haciéndole campaña a X o Y candidato. Entonces el proceso de consulta, digamos, va hasta febrero. Hasta febrero. ¿Y qué pasa en febrero? En febrero queda instalada una especie de sistema de participación donde a la gente se le convoca a decir cómo ve el país y qué soluciones propone. Y aspiramos a que salga una gran agenda de transformaciones. Esa es lo que le vamos a pedir a la gente que se manifieste. Ahora, mire, ese es el procedimiento para llegar a la paz. Claro. Pero no me respondió. ¿Qué piensa usted del programa de paz total del presidente Petro? Que es bien intencionado, pero muy complejo. Por ejemplo, y en eso coincidimos con José Félix Laforí, supongamos que todos los carteles que funcionan en Colombia se acogen a la paz total, pero mientras que haya prohibición y guerra, surgirán otros carteles, porque eso es muy rentable. Entonces, el presidente también está buscando que se proyecte una política antidrogas alternativa que no esté basada ni en la represión ni en la guerra, y eso va a ser una solución más definitiva. O sea, que hay una solución inmediata que es someter a la justicia en los carteles, pero la solución de fondo es que haya una política antidroga alternativa que no se base ni en la represión ni en la guerra, porque eso ya fracasó. Es decir, doctor Beltrán, paz total sin el narcotráfico. Ese es un objetivo. ¿Y el segundo? Sin guerrillas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la guerrilla nos comprometemos en un proceso de solución política con base en una agenda. Por ejemplo, en la agenda que tenemos pactada con el gobierno, el punto 5 dice ponerle fin al conflicto armado. Entonces, ahí se va a discutir cómo ponerle fin al conflicto armado. Sin guerrilla quiere decir sin ELN. Es decir, señor doctor Beltrán, se acaba el secuestro. Estamos en discusión en la mesa de que el ELN deje de hacer operaciones financieras. Entonces, eso está en discusión y estamos buscándole soluciones alternativas a eso. Pero, mejor dicho, lo que usted me dice es, no queremos secuestrar más. Queremos de que eso, pasar la página. Sí, por eso. No quieren secuestrar más. Claro, pero a su vez que eso no implique entonces que el ELN, como en este periodo de cese, cómo se va a financiar. Entonces ahí vamos a buscar, sobre todo con la comunidad internacional, propuestas para que haya esa solución alternativa. Pero es decir, yo sé que hay ya contactos con ONGs y con países, estados, sí, para que financien
para que hayan programas de apoyo. Al ELN En el cese. Sí, Sí. hasta febrero. Sí. Mientras avanza el proceso. Exacto. ¿Y usted cree que se va a hacer finalmente el acuerdo? Yo en eso soy pesimista del intelecto y optimista de la voluntad. O sea, pueden haber muchas trabas, dificultades para lograr ese objetivo de una solución alternativa, pero soy optimista en el sentido de que, insistiendo, vamos a lograr una solución alternativa. Pero mire, señor doctor Beltrán, si el presidente quiere la paz total, si el presidente quiere la paz con el ELN, si el presidente da los instrumentos que hagan posible llegar a esa paz, pues estamos realmente cerca, más cerca que lejos, de la paz con ustedes. Y le agrego un punto que se le quedó. Sí, señor. Si hay comunidad internacional amiga de la paz de Colombia que viene apoyando el proceso de paz y va a seguirlo apoyando, eso es un factor muy importante. El presidente Petro, cuando instaló el Congreso, habló de un gran acuerdo nacional. Sí. ¿Ustedes del ELN quieren hacer parte de ese acuerdo? El principal instrumento que estamos creando desde la mesa de diálogos de paz es que la gente participe y desemboque todo ese proceso de participación en un gran acuerdo nacional. O sea, el proceso de participación tiene punto de llegada el gran acuerdo nacional. Dicho de otra manera, doctor Beltrán, el acuerdo nacional no es la negociación, sino el fin de la negociación. El fin de la negociación. Es decir, con sí, participación de la sociedad. O sea, no solo la voz del gobierno y del ELN, no. Es con participación de la sociedad, de verdad, en el centro de todo el proceso. y eso solo se sabrá en febrero. Este gran comité que se instala va a trabajar la arquitectura para llegar a ese acuerdo nacional. Y digamos, la consulta regional solo será al final. Va a hacerse después de octubre. Pero usted me acaba de decir que no van a meter elecciones. Sí, después de octubre. Después. Sí. No está fijada la fecha. No, tan pronto pasen las elecciones se van a hacer los encuentros regionales. Miren, y las versiones, doctor Beltrán, que el ELN está dividido y no tiene, digamos, un coste, una jefatura única. No. Yo acabo de pasar por la mayoría de los frentes nuestros, explicándole el acuerdo, de la participación, del cese, y lo que he recogido es un respaldo total a lo que se ha firmado de acuerdos. Entonces lo que hay que esperar es un cumplimiento pleno, por ejemplo, del cese, y un cumplimiento pleno de todos estos acuerdos de participación. Y hay un precedente. Nosotros firmamos un acuerdo con el presidente Santos en 2017, de cese, íntegro, todo se cumplió, todos los frentes nuestros cumplieron. Entonces, lo que vale aquí es los hechos. ¿Qué pasó con el acuerdo de paz firmado con el gobierno Santos? Llegó hasta el gobierno de Duque y ahí se estancó. ¿Y por qué? Pues él desde el principio puso como 17 requisitos para comenzar el diálogo. Entonces nosotros le dijimos, si vamos a comenzar unas negociaciones de paz, si usted pone una lista de 17 requisitos, entonces ¿a qué vamos a la mesa? Arranquemos sin requisitos. Y de ahí no se movió. Y durante los 4 años de su gobierno fue totalmente refractario a abrir la mesa de paz. Dicho de otra forma, doctor Beltrán, la única manera de llegar a una paz con el ELN es a través del diálogo y no de las armas. Eso está demostrado. Todo lo que se haga en consenso, en acuerdos, lo vamos a cumplir. Todo lo que se imponga a la fuerza, pues va a haber un rechazo. ¿Qué tan cerca estamos de ese acuerdo? Yo pienso que estamos en los inicios de un buen camino de acuerdo. ¿Qué tal es el doctor Lafaurie como gran negociador? Pues brilla ahí porque el grueso del equipo negociador del gobierno son gente de izquierda y él no es una persona de izquierda. No. Entonces, él juega ahí su papel y tiene un peso específico en la delegación del gobierno más de lo que parece.
¿Por qué la gente en general, incluyendo a la esposa del mismo doctor Laforí, no creen en ustedes? Bueno, uno no es monedita de oro para caerle bien a todos. Sí, hay gente que sí, en Colombia considera que nosotros podemos ayudar a la paz, otros no lo consideran. Y entonces lo que les pedimos a los que no creen es que se abran a la expectativa, vean hechos nuevos que les va a dar credibilidad, no en el ELN, en esta mesa de diálogos de paz. Ustedes, doctor Beltrán, ¿están dispuestos a desmovilizarse? El punto 5 de la agenda de negociaciones dice que va a haber un fin del conflicto armado y allá va a llegar la mesa de paz, a hablar y acordar un fin del conflicto armado. ¿Usted quiere eso? A eso me mandaron. ¿Y usted cree que eso va a pasar? Pues yo pienso que cuando uno viene a una mesa de estas, con instrucciones precisas y mayoritarias, porque no es solamente lo que diga Beltrán, es lo que dice el ELN, vaya, negocie una salida política al conflicto. Y yo en eso estoy, con ese mandato. Y personalmente estoy convencido de que es lo mejor para el país. Es decir, las historias que hay, en el sentido de que hay una gran división interna. No. Es muy difícil que en una organización todos piensen igual. Eso no existe. Yo no sé si usted se acuerda, aquí hubo un presidente reformista, Carlos Lleras Restrepo, que le preguntaron, oiga, doctor Lleras, ¿qué es el Partido Liberal? Dijo, es una coalición de matices. Entonces, claro, en todas partes hay matices, pero para este caso, nosotros tenemos unas instrucciones únicas y mayoritarias de venir a negociar esta salida política del conflicto. Si no, no estaríamos aquí. Y yo le insisto, doctor Beltrán, ¿cuál es la gran dificultad que enfrenta en este momento el ELN para llegar a un acuerdo de paz? Pues yo no quiero echarle la culpa a la oposición del gobierno, pero me parece que si el gobierno se desgasta, todo gobierno tiene un desgaste, pero además si tiene un desgaste porque hay una oposición muy cerril, quiere decir que el gobierno no va a poder acudir a la mesa a cumplir acuerdos porque no tiene la fuerza y el respaldo suficiente. ¿Ustedes cumplirán su palabra si hay finalmente un acuerdo? Le hemos dicho al gobierno, tengan en cuenta que el ELN no firma algo que a ciencia cierta no vaya a cumplir. O sea, firmamos lo que vamos a cumplir. Lo que no podamos cumplir, no lo firmamos. ¿Y usted cree que este proceso va a terminar con la firma del acuerdo de paz con ustedes mismos? Ese es el punto de llegada. Sí, de acuerdo, pero ¿usted cree en eso? Pues, sí, por supuesto, y estamos comprometidos en eso. ¿Y tiene fe en eso? Pues si uno no tiene fe en esto, pierde el tiempo. ¿Y cree que va a ser, mejor dicho, que son muy duras las dificultades que enfrentan? Yo pienso que Colombia, desde que mataron a Gaitán, está muy acostumbrada a resolver todo a las malas, con violencia. Eso se volvió una cultura nacional. Entonces, cambiar eso es lo que aspira el proceso de paz. Y todo tiene un comienzo y también tiene adversidades, pero hay que pasar por encima de eso. Pregunta final. Cuando ustedes lleguen a un acuerdo, si se cumple su propósito y el de los negociadores, ¿habrá entrega de armas? El punto 5 dice que debe haber un acuerdo sobre las armas del ELN y lo vamos a lograr, por supuesto. ¿Y ustedes lo van a cumplir? Por supuesto. Doctor Beltrán, muchas gracias. A usted y a mí y a su audiencia. Muy amable. Gracias. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía. Y los invito a que continúen aquí, en 201 CM.